Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espero que me escuchéis. Encantado de saludaros nuevamente. Vamos hoy con la unidad 8, Fiscalidad Empresarial para la asignatura Cultura Emprendedora y Empresarial de primero de bachillerato. Eh, en esta ocasión vamos a hablar un poco de cuáles son las obligaciones fiscales que tiene que cumplir cualquier empresa en base a su forma jurídica. Y bueno, es una unidad un pelín larga, así que he decidido dividirla en dos vídeos diferentes. En esta ocasión, en este primer vídeo, vamos a ver los epígrafes del 1 al 4 y en el segundo vídeo, que lo tendréis a vuestra disposición un poco más adelante, pues veremos los tres últimos. Entonces, como digo, en este primer vídeo veremos el epígrafe 1, donde hablamos de los tributos, qué tipos de tributos existen, qué son. Posteriormente veremos los elementos básicos de los impuestos, que se suelen utilizar muchas veces en el lenguaje coloquial y a veces nos lleva a confusión. En el epígrafe 3 veremos los diferentes tipos de impuestos que existen en función de los diferentes tipos de empresas. Y finalmente en este vídeo vamos a ver el epígrafe 4, donde vamos a trabajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bien, epígrafe 1, los tributos. Vosotros que estudiáis historia y que venís estudiando historia desde cursos anteriores, pues seguramente que habréis escuchado hablar de esta palabra, tributos, e incluso la habréis escuchado vinculada a distintos periodos o épocas, porque eres una palabra que ya utilizaban, sin ir más lejos, en el Imperio Romano, como una manera de recaudar dinero, o una manera en la que los vasallos entregaban dinero o bienes a sus señores como reconocimiento al sometimiento que tenían de ellos. Como digo, en el Imperio Romano y posteriormente en la Edad Media ya se utilizaba esta palabra de tributo y pues, hoy en día pues prácticamente tiene el mismo significado. De hecho, podríamos definir tributo como aquella cantidad de dinero que los ciudadanos y las empresas pues le pagamos al Estado para sostener lo que son los gastos públicos, ¿de acuerdo? Entendiendo por gasto público pues todas las infraestructuras de transporte, gastos sanitarios, en educación, servicios sociales, suministros de agua, saneamiento, etcétera. De ahí, ya que el tributo lo paga el ciudadano y las empresas para que sea el Estado el que lo administre, de ahí es la importancia que tiene su gestión y control. Es decir, es fundamental que se gestione y controle bien el gasto público para que ese tributo que, que se le impone al ciudadano por ley o por normativa, pues se puede decir que no caiga en saco roto, ¿no? Pero no todos los tributos que pagan los ciudadanos son los mismos. Solemos hablar de ellos de manera indistinta, o más bien, normalmente siempre solemos utilizar la palabra impuesto para referirnos a todos ellos, pero sin embargo, no todos los tributos son lo mismo, ni no todos los tributos son impuestos. De hecho, los tributos los podemos dividir en tres tipos, que son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los impuestos son pagos que hacen los ciudadanos y las empresas sin contraprestación directa a la administración, o mejor dicho, por la administración. Esto que ahora parece así un poquillo lioso, lo vamos a ver después mejor cuando veamos el caso de los otros dos tipos de tributo. Pero ahora mismo nos quedamos con el concepto de impuestos, pago sin contraprestación directa. De hecho, los impuestos se dividen a su vez en dos tipos, impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que van a gravar la riqueza o la renta que generen tanto los ciudadanos como las empresas, como podría ser, por ejemplo, el impuesto de sociedades, que vemos aquí con el modelo 200, que es el modelo que se presenta ante la agencia tributaria para poder pagarlo. Y después tenemos una serie de impuestos indirectos donde quizás el más famoso es el IVA, impuesto sobre el valor añadido, que lo que hacen es gravar el consumo, es decir, todas aquellas transacciones que ocurren entre empresas o entre empresas y consumidor final. ¿De acuerdo? Después tenemos otros dos tipos de tributos, como son las tasas y las contribuciones especiales. Aquí es donde vamos a ver la diferencia, porque las tasas son pagos que hace el ciudadano con una contraprestación directa por parte de la administración. Y el ejemplo típico es
por ejemplo, cuando vosotros terminéis ahora el bachillerato o incluso cuando terminéis la titulación universitaria, tendréis que pagar una tasa para que, en este caso, la universidad os expida el título de graduado universitario en la titulación que hayáis elegido, ¿vale? Por eso se dice que tiene contraprestación directa, porque tú pagas para que la administración o el organismo en concreto, en este caso la universidad, te expida un título que te afecta a ti directamente. Un vado que se coloca en los garajes para que no te aparquen el coche es otra tasa, en este caso municipal, que tiene contraprestación directa por parte de la administración, en este caso por parte del ayuntamiento. Pagas la tasa y el ayuntamiento te permite colocar el vado y por tanto queda prohibido el aparcamiento de vehículos junto a tu cochera, ¿de acuerdo? La obtención del DNI, otro tipo de tasa que pagamos para que tengamos como contraprestación directa, es decir, que me afecta a mí directamente como pagador la obtención, en este caso del DNI o la tasa de recogida de basura, en fin, múltiples ejemplos, ¿de acuerdo? Y finalmente pues tendríamos las contribuciones especiales, que son aquellos pagos que se hacen a la administración, normalmente local, ¿vale? Para que ésta, con esa recaudación, con ese recibo de contribución, que es el más típico, pues pueda hacer uso de ese dinero que recauda para que se revalorice todo lo que es, por ejemplo, la pavimentación de la calzada, el alcantarillado de las calles, cambio de luminarias públicas y, por tanto, como digo, se revaloriza el patrimonio particular, es decir, tu vivienda pues pasa a revalorizarse. No es lo mismo vivir en una calle que no esté asfaltada o que no tenga alcantarillado a vivir en un barrio, en una zona que tenga todo tipo de servicios públicos, por eso se paga la contribución, ¿de acuerdo? Bien, epígrafe 2, elementos básicos de los impuestos. Vamos a ver aquí una serie de palabrejas, ¿vale? Que es necesario conocer, así que vamos a ir viéndolas detenidamente una a una para no liarnos. Y la primera que aparece es la palabra contribuyente, y el contribuyente eres tú, tanto si eres persona física o eres persona jurídica. Y ya te estás asustando porque sobre ti va a recaer el impuesto, por eso eres el contribuyente, ¿de acuerdo? Persona física o jurídica sobre la que recae el impuesto, en este caso, imagínate que eres tú, ¿de acuerdo? Sujeto pasivo, pues persona física o jurídica que está obligada a cumplir las prestaciones y obligaciones tributarias, ¿vale? Puede coincidir el sujeto pasivo con el contribuyente o puede que no coincida. Normalmente suele coincidir, pero no todas las veces. Por ejemplo, en el IRPF el contribuyente es igual al sujeto pasivo, ¿vale? En otros impuestos, pues no, ¿vale? Pero se define sujeto pasivo como el que está obligado a cumplir las obligaciones tributarias, ¿de acuerdo? Hecho imponible, pues es aquel acontecimiento o aquel hecho, aquella acción que va a originar que surja una obligación de tipo tributaria. Ejemplo, si compramos un producto, pues estamos obligados, surge la obligación de pagar un impuesto indirecto que grava el consumo, como en este caso es el IVA. Si ingresamos un salario por nuestro trabajo, pues se genera otra nueva acción y nace otra obligación tributaria, como en este caso es la de realizar la declaración de la renta o lo que se conoce como IRPF, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La base imponible es la cuantificación monetaria del hecho imponible que acabamos de ver. Si yo me he comprado una tablet, ¿vale? Y esa tablet vale 450 euros masiva, pues la base imponible serán estos 450 euros, ¿de acuerdo? Base liquidable. Y hablamos de base liquidable porque en muchos impuestos va a coincidir la base imponible con la base liquidable, ¿de acuerdo? Por eso pongo aquí que solo en algunos impuestos. Pues la base liquidable va a ser el resultado de restar a la base imponible una serie de reducciones que la normativa te permita hacerte, ¿de acuerdo? Pero si no existen reducciones o existiendo tú como sujeto pasivo contribuyente no te puedes acoger a ninguna de ellas, pues entonces en ese caso la base imponible que hemos visto anteriormente, que es la cuantificación económica del hecho imponible, va a coincidir con la base liquidable. Tipo impositivo o tipo de gravamen, pues porcentaje que vamos a aplicar a la base liquidable para calcular la cuota tributaria, es decir, eso lleva un tipo impositivo del 21%, como puede ser por ejemplo en el caso del IVA,
pues ese es el tipo impositivo, ese es el tipo de gravamen que vamos a aplicar o sobre el que vamos a calcular sobre la base imponible, ¿de acuerdo? Y la cuota tributaria pues va a ser el resultado de aplicar el tipo impositivo a la base liquidable. Y ya nos estamos preocupando un poco porque son muchos conceptos, pero tranquilidad, porque si hemos visto que el tipo impositivo es el porcentaje que se va a aplicar a la base liquidable y resultado de la aplicación de ese porcentaje vamos a obtener la cuota tributaria, esa cuota tributaria, si tenemos derecho a una serie de deducciones, pues la disminuiremos obteniendo lo que se denomina cuota líquida o deuda tributaria, que es lo que ya realmente debemos de pagar a la administración pública, ¿vale? Pero además, como vamos a ver ahora más adelante, es probable que hayamos hecho una serie de pagos a cuenta o de ingresos a cuenta que los podemos restar sobre la base, sobre la cuota líquida o deuda tributaria y entonces finalmente nos queda lo que se denomina cuota diferencial, que es lo que te falta por pagar de tu deuda tributaria. Ahora mismo estarás bastante asustado porque son muchas palabras, muchos conceptos nuevos, pero tranquilidad porque aquí vuelve a aparecer doña María Teresa Campos para mostrarnos un ejemplo y ver todo esto en forma de cascada. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a ver. Y vamos a imaginarnos, por poner quizás el más cercano a nosotros, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es aquel impuesto, como vamos a ver después en el siguiente epígrafe, que grava la renta obtenida por las personas físicas durante un año. Es decir, todo lo que gane una persona física, hombre o mujer, durante un año, lo tiene que declarar en el IRPF, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y vamos a imaginarnos que nuestra amiga Lucía ganó el año pasado, en 2019, por su trabajo como dependienta en un almacén de bebidas, 18.000 euros, ¿vale? Entonces, vamos, en base a este ejemplo, a ir descubriendo cada uno de los conceptos que hemos visto anteriormente. Contribuyente, Lucía. Sujeto pasivo, en este caso, Lucía también, porque es la obligada a atender ese impuesto, esa obligación tributaria. El hecho imponible pues va a ser la obtención de un salario proveniente de su trabajo o de una renta proveniente de su trabajo, en este caso rentas del trabajo, ¿vale? Y la base imponible, la cuantificación monetaria de ese hecho imponible son los 18.000 euros que ha ganado a lo largo del año 2019, ¿de acuerdo? Si a la base imponible, que son 18.000 euros, le restamos reducciones, en el caso de que tuviera derecho, según normativa, a acogerse a alguna de ellas, pues entonces obtendríamos la base liquidable. Aquí he puesto, por ejemplo, que ella tiene derecho a acogerse a una reducción de 1.500 euros, pues entonces a la base imponible le restamos los 1.500 euros y obtenemos la base liquidable, 18.000 menos 1.500, 16.500 euros. Sobre esta base liquidable, que en este caso no coincide con la base imponible, lo he puesto queriendo, aunque hay veces que no tienen derecho a reducciones y por tanto coincidirá la base imponible con la base liquidable, pues sobre esta base imponible aplicamos el tipo impositivo, en este caso de un 19%, y obtenemos lo que se denomina cuota tributaria, 3.135. ¿De dónde salen? Pues de aplicar el 19% sobre los 16.500 euros de base liquidable. ¿De acuerdo? Bien, si Lucía tiene derecho a deducciones, según indique la normativa, y ella se pueda acoger, pues entonces a la cuota tributaria, que son los 3.135 euros, se le pueden restar las deducciones que diga la normativa y que ella pueda acogerse. En este caso, imaginaros que ella tiene una deducción por maternidad de 1.200 euros, 100 euros todos los meses. Pues por tanto, a esa cuota tributaria de 3.135 le restamos los 1.200 euros y obtenemos una cuota líquida o deuda tributaria de 1.935 euros. Esto es lo que le corresponde a pagar a Lucía a Hacienda por su trabajo como dependienta en un almacén de bebidas. Pero ojo, resulta que en la nómina mensual de Lucía le vienen aplicando una serie de retenciones que Hacienda se va quedando en su poder. Por tanto, imaginaos que a lo largo de todo el año en la nómina de Lucía le han retenido un total de 3.000 euros. Pues a los 3.135 le restamos los 3.000 euros y nos queda una cuota diferencial de 135 euros, ¿vale? Eso sería lo que le faltaría por pagar a Lucía a Hacienda.
Diferentes impuestos para diferentes tipos de empresas. Bien, en la unidad 6, que se titulaba Creación de empresas, pues veíamos que si atendíamos a la forma jurídica, pues nos podíamos encontrar con diferentes tipos de sociedades y básicamente, aunque también hablábamos en esa unidad que existían otras tantas variedades de sociedad, hablábamos de la persona física o autónomo, que también se conoce ahora como freelance, las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y sociedades cooperativas. ¿Todas estas empresas pagan el mismo impuesto? No. ¿Pagan la misma cantidad de impuestos este tipo de empresas? No. ¿Vale? No paga lo mismo un autónomo que una sociedad cooperativa, ni tampoco paga la misma cantidad ni el mismo tipo de impuesto. ¿De acuerdo? De hecho, el empresario individual autónomo, el impuesto que está obligado a declarar ante Hacienda es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, un autónomo, siendo empresario individual, va a pagar el mismo tipo de impuestos que una persona que sea simplemente asalariada, es decir, que no tenga ninguna empresa. ¿Vale? Sin embargo, las empresas mercantiles, sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedades cooperativas, pues el impuesto que pagarán será el impuesto de sociedades y el impuesto de actividades económicas si cumplen una serie de condiciones que veremos también más adelante. Lo que sí, ambos tipos de empresas, tanto empresa individual como empresas mercantiles, van a tener que pagar el IVA porque es un impuesto indirecto que grava las transacciones de consumo que se produzcan entre ese tipo de empresas o entre estas empresas y los consumidores finales. De ahí, y esto es muy importante, que recordemos que en la unidad 6 hablábamos que la fiscalidad es uno de los motivos que lleva a elegir una forma jurídica u otra. Es decir, había varios motivos, como si podéis recordar también, uno de los más importantes era la responsabilidad que tenía que asumir el empresario de cara a las deudas que pudiera ir contrayendo. Era otro de los motivos, pues la fiscalidad, el tipo de impuesto, pues es bastante importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir empezar a funcionar como empresario individual autónomo o bien constituirse directamente como empresa mercantil o directamente o empezar con empresario individual autónomo y posteriormente transformarse en sociedad. ¿De acuerdo? Bien, epígrafe 4, y con este termina este vídeo, habla sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este impuesto grava la obtención de todas las rentas obtenidas por personas físicas con residencia habitual en España, ¿vale? Es decir, tiene que residir de manera habitual en España y eso lo tiene que demostrar. Se conocen multitud de ejemplos, sobre todo de personas bastante conocidas que no declaraban por IRPF aquí en España porque les convenía más hacerlo en otros países, como por ejemplo podría ser Andorra, pero sin embargo su residencia habitual estaba en España y entonces finalmente no han tenido más remedio, como no lo han podido demostrar, que tener que tributar en suelo español, ¿no? Y que ese dinero pues se lo quede obviamente la Hacienda española. Como digo, el IRPF grava todas las rentas que obtenga una persona física, teniendo en cuenta también sus circunstancias personales y familiares. Y esto es muy importante, ¿por qué? Pues porque es muy típico cuando uno empieza a trabajar, cuando sales del trabajo, normalmente los viernes, te tomas unas cervezas con los compañeros, y cuando llega este periodo, que es cuando precisamente se hace la declaración de la renta, pues tropiezas con tu compañero que trabaja en el mismo puesto que tú, ganando el mismo salario que tú, y la típica conversación es, oye, ¿has presentado ya la declaración de la renta? Sí, no, sí, y bueno, ¿y qué te ha salido? Pues a mí me sale a devolver, o a mí me sale a pagar tal cantidad, y resulta que cuando tú lo haces, pues no te coincide con el importe, y sin embargo, esta persona gana el mismo salario que tú. Pero es muy difícil que coincidan dos rentas por el mismo importe. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, como digo, las circunstancias personales y familiares de cada uno. ¿Vale? Un impuesto sobre la renta es un impuesto personal, ¿vale? Y en función de la situación particular de cada contribuyente, o de cada sujeto pasivo, pues puede variar bastante, aún obteniendo como renta del trabajo el mismo importe. ¿Qué tipos de rentas? Pues porque decimos que todas las rentas que obtengan las personas físicas se deben declarar, pues esas rentas pueden provenir del trabajo, que serían lo que se denominan rendimientos del trabajo, por ejemplo, el salario por trabajar en una determinada empresa, rendimientos obtenidos que se denominan de capital mobiliario, como pueden ser
los intereses que obtengamos por tener dinero en un depósito bancario, rendimientos de capital inmobiliario, si tenemos un piso alquilado, un local comercial, una nave, una parcela de terreno, pues esas rentas que nos pagan el inquilino a nosotros como propietarios hay que declararlas en el IRPF y se declaran como rendimientos de capital inmobiliario. Los rendimientos de actividades económicas, que es ahí donde entran en juego los autónomos, los empresarios individuales, por el desarrollo de su actividad económica, pues todos los rendimientos que obtengan de esa actividad, ahora vamos a imaginarnos de que este autónomo fuera un electricista, pues lo debe declarar en el IRPF en el apartado rendimiento de actividades económicas. Y después, posteriormente, también se consideran rentas aquellas ganancias o pérdidas patrimoniales, como puede ser, por ejemplo, si has vendido una casa, pues esa ganancia que hayas tenido por la venta, obviamente Hacienda te dice que también tiene que pasar por caja y declararla en el IRPF. El IRPF es un impuesto progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que paga más quien gana más. O dicho de otra manera, las rentas más altas pagan más. De hecho, hay diferentes tramos que van desde el 19%, que veíamos en el ejemplo anterior con Lucía, aquella muchacha que trabajaba dependiente en una empresa de bebidas, o en un despacho de bebidas, hasta el 37%. Aquellas personas que obtienen unas rentas ya elevadas, pues tributan nada más y nada menos que el 37% de esas rentas. Es decir, es una entrada en la cartera del contribuyente bastante considerable, ¿vale? Estos tramos son para 2019, para todas las rentas que se obtengan en 2019, que es lo que se está declarando ahora mismo en el año 2020. De hecho, se paga el IRPF, la campaña de renta, que estamos ahora mismo inmersos en ella, y seguro que en casa vuestros padres y demás lo han comentado en alguna ocasión ahora en esta fecha, comienza el 1 de abril y dura hasta el 30 de junio, en este caso del 2020. Y en este periodo lo que se va a declarar ante Hacienda son todas las rentas obtenidas por la persona física durante el año 2019, ¿de acuerdo? Todo lo que gané el año pasado lo declaro ahora. ¿Qué se declara? Pues, como digo, las rentas obtenidas por el sueldo pasivo en el 2019 se declaran ahora en el periodo de campaña de renta, ¿de acuerdo? Ojo, y lo comentaba anteriormente, que a la base imponible se le van a aplicar reducciones que indique la normativa si el contribuyente, sujeto pasivo, se puede acoger a ellas, y a la cuota tributaria se le aplicarán deducciones que indique la normativa siempre y cuando que el contribuyente, sujeto pasivo, se pueda acoger a ellas en función, como decíamos anteriormente, de las circunstancias personales y familiares del contribuyente. No es lo mismo, vuelvo a repetir, una persona que está soltera, que vive de alquiler, que otra persona que ganando el mismo sueldo en la misma empresa está casada, tiene 2 hijos, una persona mayor a su cargo, algún tipo de minusvalía. No es lo mismo, no es lo mismo. Por tanto, es muy difícil, como decíamos anteriormente, que coincidan resultados en las declaraciones de la renta aún obteniendo la misma cantidad de trabajo, ¿vale? Acordaros del ejemplo de cuando se sale a tomar una cerveza después del trabajo y la conversación típica, que muy pronto estoy completamente seguro que ocurrirá a ustedes. Pero si seguimos pensando qué ocurre a lo largo del año, ¿qué ocurre a lo largo del año? A lo largo del 2019, que fue el año pasado, y qué es lo que tenemos que declarar ahora de entre abril y junio del 2020, el autónomo, el empresario individual, debe de ir realizando cada trimestre una declaración a Hacienda en la que paga una pequeña cantidad a cuenta de las rentas que va obteniendo con su actividad. Es decir, el autónomo cada trimestre, el primer trimestre, enero, febrero, marzo, durante los 20 primeros días de abril, segundo trimestre, abril, mayo, junio, durante los 20 primeros días de julio, tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, durante los 20 primeros días de octubre, cuarto trimestre, octubre, noviembre, diciembre, durante los 30 primeros días de enero, ¿vale? El autónomo debe de realizar lo que se denominan pagos fraccionados a Hacienda a cuenta del IRPF de ese mismo año en base a las rentas que va obteniendo de su actividad. Y también los trabajadores asalariados, como hablábamos también anteriormente, la empresa en su nómina le retiene una cantidad de esas rentas del trabajo, un porcentaje, que también se tiene que destinar a Hacienda, ¿de acuerdo?
Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Pues que el autónomo o cualquier persona física a lo largo de, en este caso, el 2019, le va adelantando dinero a Hacienda a cuenta del IRPF del año en curso. Un IRPF que ya sabéis que se va a pagar en 2020. De hecho, estamos ahora mismo en campaña. Vuelvo a repetir, desde abril a junio del 2020 se paga el IRPF de todas las rentas obtenidas en 2019. Pero el autónomo o cualquier persona física, a través de la retención que le practican en su nómina, va adelantándole dinero a Hacienda, ¿de acuerdo? Es decir, dicho de otro modo, bueno, esas retenciones o esos pagos fraccionados se realizan rellenando un modelo que es el modelo 130. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que Hacienda le va metiendo la mano en el bolsillo al autónomo cada 3 meses, le va pidiendo dinero a cuenta de lo que posteriormente en un futuro tiene que declarar en el curso siguiente. Hacienda va privando de liquidez al autónomo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre entonces cuando presenta la declaración de la renta en el año siguiente? ¿Qué ocurre ahora en este periodo cuando vamos a hacer la declaración de la renta? Pues nos podemos encontrar con dos escenarios. El típico y por el que se suele alegrar todo el mundo es el resultado a devolver, y el más normal es que te salga el resultado a pagar. Bueno, más normal no, depende de las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente sujeto pasivo. Pero cuando se hace la declaración de la renta y enlazando esto con todo lo que acabamos de ver, pues nos podemos encontrar con dos escenarios, como digo. Que la declaración salga con un resultado a pagar, es decir, le tienes que pagar a Hacienda lo que te corresponda, y a mí concretamente es lo recomendable, ¿vale? Y el otro escenario es que te salga el resultado a devolver, lo cual para mí no es nada recomendable. Y sé que voy a contracorriente porque cualquiera puede pensar, bueno, pero tú eres tonto, ¿cómo quieres que te salga la declaración de la renta a pagar? Yo prefiero que me salga a devolver. Pues no, yo no soy tonto. ¿Por qué? Porque si a mí la declaración de la renta me sale con un resultado a devolver, quiere decir que yo le he estado pagando a Hacienda durante el año 2019 unas cantidades que en la suma total son superiores a la que me corresponde a pagar. Y por tanto Hacienda me la devuelve. Pero no me la devuelve porque yo sea más alto o más bajo. Me la devuelve porque ese dinero es mío. ¿De acuerdo? Es decir, yo le he estado pagando a Hacienda una serie de cantidades anticipadas con las que Hacienda ha hecho con ese dinero lo que ha estimado conveniente, y ese dinero resulta que era mío y por eso Hacienda me lo devuelve. Por eso digo que yo no quiero que me salga la declaración a devolver. Quiero que me salga a pagar el dinero en mi bolsillo y cuando me toque pasar por caja, pues pago. En relación a todo esto, en el año 2015 yo colaboraba con diferentes medios de comunicación de ámbito local. Obviamente no soy un personaje mediático, ni mucho menos lo pretendo, pero hay un artículo en el periódico de Mairena, que lo tengo aquí, por si lo queréis leer. Yo no lo voy a leer aquí porque nos llevaría mucho tiempo, en el que lo titulé IRPF a devolver, no gracias, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si lo buscáis, aquí veis que es de fecha 13 de mayo, es un artículo que, bueno, es un pelín largo, pero creo que es bastante interesante y si os gusta el tema, pues lo podéis buscar, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de esta semana, o de esta quincena. Pronto entraremos con la segunda parte del vídeo, con los 3 últimos epígrafes. Espero que os haya gustado. Como sabéis, cualquier duda me la podéis hacer llegar a través del correo electrónico. Muchas gracias y hasta la próxima.